Alfred querido, vamos la colifata pour tout le monde. Bueno, en este domingo con luna llena, luego de haber pasado el eclipse, que nadie pudo ver pero todos sentir, es el día para recibir a un querido amigo que conozco hace casi 40 años. Sebastián García Ferro, ahora vive en Barcelona. Esto que estamos oyendo es una obra de él. Es un excelente turquita querida, ¿cómo te va? Esto que escuchamos es, decía, una obra de él, que además de ser bailarín, es coreógrafo, trabaja para él, pero también para otros, y realmente ha llevado al extremo, Galle, ha llevado al extremo la capacidad de abarcar lo que es la música, el arte escénico, el baile, incluso el videoarte también. La verdad que vamos a poder aprovechar para conocer un poco más de su labor. Debo, querida, ¿cómo te va? Esto es Sebastián García Ferro, sus composiciones. Mientras lo esperamos, tenemos para tomar mate en la tarde de domingo. Como un dato interesante, hablábamos al principio de que estamos bajo la luna llena de julio y recién saliendo de un eclipse. Vamos a invitar a Sebas a formar parte de esta transmisión en directo con... Seba, querido. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo están las cosas ahí en España? ¿Relajado ya todo el mundo en la calle o todavía confinados? Bueno, no, hay partes que están abiertas ya, pero bueno, este fin de semana hay una provincia de aquí de Cataluña que se llama Lleida o Lérida y los volvieron a meter adentro. Así que vamos haciendo. ¿Y eso por qué? ¿Porque hubo un rebrote o porque no les Sí, gustó a la gente? sí, 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 por prevención cierran 2 semanas la ciudad entera. Así que hay 200.000 personas que quedaron ahí encerradas. Wow. Pero bueno, sí, todo es muy. Acá todo es, no sé qué noticias les llegan a ustedes, pero acá todo es muy incierto, muy poco claro, muy poco, eh, digamos, luminoso. Entonces, cada semana nos vienen con nuevas reglas o protocolos y es todo así, eh, a veces un poquito incierto y a veces un poquito ridículo y a veces un poquito, ¿no? Mucha inoculación del miedo y a la vez, no, bueno, eso es que es un poco Y, es- ambivalente las sensaciones al respecto. y acá llegan variadas, también estamos bajo la misma. Sé que España, Italia e Inglaterra son como los lugares que los ponen como ejemplo de lo que no había que hacer acá. Claro, sí, totalmente. Sí, Entonces sí, uno también, y también está esto que vos decís, que hay una cantidad de teorías conspirativas y que pueden ser el dominio de la población por el miedo, pero también por otra parte tenés amigos que trabajan en medicina y te dicen, no, mirá, están abarrotados los hospitales, todo lo que vos quieras, pero
no te enchufes un respirador. O sea, hay que encontrar el equilibrio. No, totalmente. No, digamos, yo ni compré la inoculación del miedo, ni las teorías conspiranoicas, o sea, me mantuve en general en un lugar intermedial, que no es fácil, pero bueno, digamos que acá, como ha pasado en muchos lugares, la diferencia es que al estar en Europa, que es un lugar también tan idealizado desde Sudamérica, ¿no? Con respecto a su justicia y a sus balances, cuando pasó esto realmente los desbalances quedaron al desnudo y sobre todo estos desbalances son también, valga la redundancia, desbalanceados de acuerdo al país, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo lo hicieron acá que como lo hicieron en Francia, que como lo hicieron en Suiza, incluso en Eslovenia, Estonia, etcétera, ¿no? Todo ha sido muy desbalanceado. Entonces, es muy difícil saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Así que es curioso, digamos. Pero sí, digamos, acá ya por lo menos en Barcelona ya está, la gente puede circular y abrieron las fronteras el 1 de julio, pero hay cosas que obviamente que, para no entrar en el tema mucho más, que son ridículas, como que hayan abierto las fronteras pero no los colegios, ¿no? O hayan abierto los bares, pero no los colegios, que te dejen volar desde Berlín hasta aquí con un avión abarrotado de 200 personas, pero en el teatro tengas que estar a 5 metros de distancia o que estés al aire libre. Hay cosas que son realmente inentendibles y lo seguirán siendo porque todo esto está rodeado también de oscuridad y incerteza, ¿no? Bueno, lo más interesante es lo que dijiste vos de esa zona intermedia, porque yo tengo una teoría que la humanidad, más allá de que esto sirva o no, pero está Ujú. entrando en una etapa evolutiva que se le parece mucho a la postmedieval, pero que después generó un renacimiento, Mm, que era la etapa donde había que salir de la bipolaridad, que era casi un reality, el reality del Vaticano, no el Vaticano, sino de la pureza de la iglesia y los demonios y toda esa idea que en las creencias de la humanidad ujú, costó salir, pero de la única manera que se pudo salir fue encontrando el camino del medio, que era, claro. ni todo es un verso, a ver, espera que hay que leer los mensajes porque hay mucha gente que dice que no leo, pero alguien te dijo, hola hermanito, y acá maestro Seba, saludos desde México, y Jan de Mirá. Sanz. Sí, sí. Vos debés, Eh, vos debés la conocer gente de saludo, todo el mundo. hermanito es una gran amiga mía, artista plástica increíble, que es Claudia Schneider, es una de las una de las personas que participó en una pieza que tengo de gira hace unos años que se llama Más 45. Hicimos un montaje el año pasado en Ciudad de México, fue muy potente. eh, y bueno, ella fue una de las que participó en ese grupo tan bonito. Qué bueno lo que hace Seba. Yo antes, recién cuando te presentaba, casi se Mm. me escapa un número, pero dije que creo que te conozco hace 40 años más o Y menos. un poco más, yo te voy a decir exactamente, nosotros nos conocemos hace 43 años, porque nos conocimos a los 6 años en primer grado de la primaria, ¿sí? Y bueno, fuiste mi amigo, mi mejor amigo de toda la infancia y la adolescencia, o sea, así que tenemos esa referencia de haber crecido juntos, de haber escuchado, yo siempre nombro una de las anécdotas porque sabes que tengo muy buena memoria, de cuando tu hermana Roxana se vino acá a Europa a los 14 años, vos viniste un poquito después, pero me acuerdo que vino con un montón de música, nosotros teníamos 12 años, éramos bastante chicos, o 11, no me acuerdo, pero que conocimos en esa época de Q, de Depeche Mode, ¿te acordás? Cocteau Twins, y me acuerdo de habernos pegado unas palizas de quedarnos a la noche escuchando no, ni siquiera CDs, cassettes y vinilos. Así que Sí, sí, total. Yo tengo lo tenemos toda mismo, yo esa tengo, raíz de la infancia y la adolescencia, bueno, de cuando éramos, como yo digo, proyectos de personas, ¿no? bueno, pero esas cosas son, el otro día lo hablaba con un amigo, que es cuando una planta crece, los primeros años son determinantes Mm, para muchas cosas. Y yo me acuerdo, ya que hablabas de esa cosa, de esa reconexión, me acuerdo de ir a donde vivías con tus viejos y quedarnos, tu viejo tenía
lo que serían los equipos de todos, lo mejor en sonido en esa época. Totalmente, sí, sí, papá estaba re equipado, sí, Y me sí, acuerdo que de sí, quedarnos nosotros jugando que éramos DJs, a totalmente, que sí, 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 sí. pisteábamos, poníamos un cassette acá y un cassette acá, pero los hacíamos sonar, o sea, ya hacíamos mezcla, así mezclador. Totalmente, sí, totalmente. Sí, 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 sí. No, y también me acuerdo que con vos y con Gastón, que éramos los últimos tres pibes que estábamos en el colegio, dijimos de formar una banda y, y bueno, y en plan cada uno eligió el instrumento por default, ¿no? O sea, vos dijiste la guitarra, yo dije el piano y Gastón la batería, me acuerdo. Y bueno, y ahí, a partir de ahí yo también empecé a estudiar música y tenía, no sé, teníamos 8 9 años. Pero sí que me acuerdo de esas épocas, porque además éramos vecinos, vivíamos a 5 cuadras el uno del Totalmente. otro. Y, eh, y como mi papá tenía bueno, un grabador de cinta abierta, un Revox, una mesa, TEAC, tenía muchos equipos para escuchar porque era un melómano. Sí que me acuerdo toda esa época de exploración y descubrimiento de lo sonoro. Yo me acuerdo un día que te expliqué cómo editar las cintas de un cuarto, estuvimos ahí. Después nos agarró mi viejo, casi nos caga puteadas porque no le habíamos pedido permiso para variar, ¿no? O sea que también hemos hecho bastante, como diría mi sobrino pequeño, bastantes macanitas juntos, ¿sí? Y bueno, tengo muchísimas buenas memorias con vos, Ariel, así que todo tiene que ver con esa época y después cuando nos reencontramos ya un poquito más grandes, que creo que fue en el 2009, que nos reencontramos con los compis de la primaria. Yo con otra de nuestras compañeras que sigo en contacto siempre, pues soy el padrino de su hijo más grande que es Verónica, pero que siempre nos recuerda que es más chica que nosotros porque le llevamos 6 meses, ¿sí? Entonces, me imagino que el año que viene, ¿Cuál cuando hagamos Vero? el medio siglo, nos lo recordará ¿Cuál porque lo va a Vero? cumplir medio mes después, ¿no? ¿Cuál Vero? Vero Sepliarski, ¿te acordás? Mm. Sí, una vez la vi, pero por alguna cuestión laboral, yo estaba mucho con las bolsas y la fábrica de mi viejo de packaging, y fui a un Mm. laboratorio, creo que ella estaba laburando ahí. Claro, 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 claro. Así que bueno, Bueno, Cevita, es un gran honor tenerte acá porque de esa época que estamos hablando, de mezclar con cassettes y que tu viejo nos cae a pedos por toquetear todo las cosas alucinantes que tenía, ahora estuve cuando tenía que escribir mm, fascinado con todo el abanico de obras en las que estás, el vuelo que tomaste. ¿Te debes sentir tranquilo o tenés mucha más ambición eso dejémoslo para la pregunta 3. Entremos dale. directamente, así nos podemos explayar más adelante. Y bueno, estas preguntas salen con una matriz de los talleres que armo hace 25 años de cábala, esoterismo, tarot, pero dejando un poco de lado la profundidad, me interesa que la gente conozca como el lado B de estos seres notables, de los cuales para mí sos uno de ellos. Y la pregunta uno empieza con algo que vos recuerdes de tu vida o que nos quieras contar, que para vos haya sido trascendente en lo intenso, vibracional, no me gusta la palabra espiritual ni paranormal. Hay personas que hablan de un sueño, otros hablan de percepciones, otros de visiones. ¿Tenés algo que quieras compartir de esa índole? Bueno, sí, digamos que tengo varias, no sé cuál contar, pero digamos que sí, porque digamos yo llevo una vida muy intensa, entonces eh, digamos que un mes de mi vida, yo soy como un poco como los perros y los gatos, ¿no? Serían 7 meses de una persona que lleva quizá un estilo de vida más regular que el mío. Entonces esa intensidad hace también que todo se amplifique, ¿no? Y sobre todo cuando vivís en el exterior y venís de un país como el nuestro, ¿no? Que tiene tanto relacionado con lo vincular y también lo espiritual, si se quiere, ¿no? Pero bueno, una de las experiencias vos la viviste, porque yo te acordás que adolescente tuve un accidente muy heavy y estuve en coma, y entonces todo ese proceso del despertar, ¿no? Que yo creo que tenía 16 años o 17 años en esa época, fue como muy potente, porque una de las cosas que me quedó fue que como
se me borró de la memoria varias semanas de mi vida previa a perder la conciencia. Yo en esa época tenía la costumbre de anotar todos mis sueños, obviamente influenciado en parte por vos y porque escuchábamos The Cure todo el santo día, y yo había leído que Robert Smith anotaba sus sueños y yo, ¿qué voy a hacer? Hacía lo mismo, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque yo pude reconstruir parte de esa memoria que había perdido, ¿no? Que se me borró y que a día de hoy, bueno, nunca he intentado recuperarla. Quizá me han dicho que digamos, con hipnosis ericksoniana podría llegar a ser, pero bueno, tampoco es una cosa que me quite el sueño, digamos esto. Pero hablando de los sueños, sí que todavía a día de hoy, y mirá que ya pasaron un montón de años, me sigo acordando de los sueños que tuve cuando volví a la casa de mis papás, ¿no? Después de estar internado, se me los acuerdo, pero al día de hoy, de hecho, hace muchos años también hice una pieza en colaboración con una compañía de Alemania, en Hamburgo, donde hablábamos de los sueños, y una de las escenas fue ese sueño que a día de hoy me lo acuerdo, pero al dedillo, ¿no? Que tenía que ver con un recorrido de la casa, que vos sabés que, bueno, estás mucho más metido en esto que yo, pero también sabés que soy muy fan de Jung. Entonces, todo lo simbólico que tiene lo espacial arquitectónico con respecto al lugar de pertenencia, es muy loco porque a día de hoy me sigo acordando de toda esa casa en la cual nunca viví, no evoca ninguna casa que yo conozca, y a día de hoy, por más que ya hace 15 años que ya vivo en Barcelona, cuando sueño que estoy en una casa, sigo soñando en la casa que vos conociste, ahí en Virrey del Pino, ¿no? O sea, no he soñado nunca con mi departamento de acá, que vivo hace 10 años en este departamento. Entonces, esa fue una de las experiencias como que te puedo compartir al respecto. Qué bárbaro. ¿Sabes que yo te tengo testigos? Cuando estaba preparando el día para entrevistarte a vos, se me vino tu accidente a la mente, Mm. se me vino así, porque cuando vos estabas en coma, me llamabas en un momento, y me lo dijo gente, familiares tuyos, me llamaron a mi Sí, casa, totalmente. Sí, diciendo, sí, sí. Sí, y yo ese momento, yo después ponerle, fui una vez a verte, y estabas como durmiendo tenías cosas que te habían puesto, se ve que tu vieja, además, un rosario y cosas típicas para fortalecer. Pero yo después volví a mi casa y me costaba mucho sacarte de el momento de dormir, mm. que es cuando uno entra al astral, sea meditando, dado vuelta o soñando, o muerto, o inconsciente, como estabas vos, uno entra al astral. Y yo te veía, se me mezclaban dos escenas, la del accidente y la de vos ahí como en esa zona intermedia, eh, y era muy fuerte, era muy fuerte. Aclarémosle a la gente que no sabe, si querés, el, el estilo del accidente, porque por ahí no saben la intensidad que tuvo. Tuvo una intensidad muy fuerte, sí. No es necesario dar muchos detalles, pero sí se puede decir que no fue que me caí de una bicicleta, digamos. No. Bueno, No. pero cualquier cosa, los días previos, yo tengo igual que vos una gran memoria. ¿Eh? A ver, Ujú, pará que estoy viendo un corazón. ujú, No, es una amiga nuestra de nuestros grupos Aleph y Bet Debo, que es ujú, una genia también. Bueno, me encantó porque conectaste con la misma percepción que yo recuerdo re ujú. fuerte porque tal vez fue una iniciación eso. Todas las experiencias de muerte, todas las experiencias de caer y subir, de morir y renacer, son iniciaciones espirituales. Totalmente, sí, totalmente. Totalmente. No, y además que si bien, sobre todo cuando tenés experiencias cuando sos tan joven, como que, bueno, te dejan una cicatriz que va más allá de las cicatrices que pueda tener en el cuerpo, ¿no? Eh, y, y sí que, ahora ya no, pero en una época yo hacía como mi ritual de ir ahí, ¿no? Cada año que pasaba, el día tal de mayo, ¿no? Que era cuando sucedió. Eh, y al final después es como que se transformó solo, ¿no?
Pero en otras experiencias que pude tener o que me tocó acompañar a otra persona en eso, lo interesante también fue eh, que te van quedando memorias que no siempre están relacionadas con los sueños, pero sí que te quedan grabadas en el cuerpo, ¿no? Y son, obviamente, son del campo de lo sensorial, con todo lo inasible que tiene lo sensorial, ¿no? Porque es personal y único y unívoco de uno, no es transferible, pero sí que son sensaciones, ¿no? Que te quedan. Entonces, a mí me pasó mucho con eso, y la relación que tengo con el tema de los sueños es esa, ¿no? Como que hay momentos de mi vida en los cuales tengo un caudal de muchos sueños, después como también, como te contaba, como yo viajo mucho, a veces me ha pasado el dormir casi cada noche en un hotel distinto, cosas así, y entonces, claro, hay una pérdida de la orientación muy grande, sobre todo a la hora del sueño profundo y de levantarte, que no solamente quién sos, sino dónde cacho estás, ¿no? O sea, y el año pasado puntualmente, en esto que te contaba de México, me pasó que estuve, no sé, en una semana en 5 ciudades distintas, entonces a la mañana no sabía ni dónde estaba. Entonces, a veces el sueño también a mí ha funcionado, aunque parezca mentira, como ancla, ¿no? Como decir, bueno, no, estás acá, sos esto, ¿no? Totalmente. Claro, porque, eh, viste, la gente tiene a veces una mirada romántica, ¿no? De viajar y no sé qué, que está buenísimo, que sí que está bueno porque te abre la cabeza y vos que has viajado también lo sabés, has vivido mucho tiempo en Brasil también. eh, entonces, esa parte es muy interesante, pero hay una otra que es eso, ¿no? Como la, la, la sensación de pérdida de noción del espacio y de la ubicación, de la pertenencia, y que está muy ligada a esta percepción que tenemos del hogar, y de la arquitectura de un espacio que uno le pone el sentido, pero el espacio en sí es una cosa, digamos, es una forma geométrica y no es mucho más que eso, ¿no? Pero el sentido de pertenencia no solamente es una cuestión social, sino es una cuestión emocional, ¿no? Entonces, yo sé que cada vez que, ahora no, porque no se puede, ¿no? Pero hasta que empezó todo este tema de estar confinados, el saber que yo cuando volvía de los viajes estaba acá, en mi casa de acá de Barcelona, y esta es mi casa, este es mi lugar, o sea, y si no estoy mucho tiempo lo echo de menos, ¿no? Entonces es como que también no es lo mismo soñar en mi cama que soñar en camas de hoteles o en casas donde me he quedado, ¿sabes? O sea, es como que no es lo mismo. No es el No, mismo totalmente. tipo, no es el mismo tipo de sueño. Y una cosa más para agregar sería la de que una cosa que quizás perdí, claro, en Buenos Aires, viste, trabajamos con unas franjas horarias absolutamente ridículas y, no sé, yo me acuerdo que acababa toda la parte mía más pedagógica a las 3 4 de la tarde, ¿no? Cuando vivía allá, y a partir de ahí venían los ensayos, ¿no? O sea, todo esto, y acababas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, cosa que acá es inaudita que pase, ¿no? Entonces, uno de mis rituales era pasar por mi casa, cuando vivía allá en Villa Crespo, a dormir el power nap de media hora, ¿no? Entonces, que es muy potente porque dormís muy poco, lo concentrás, te pasan un montón de cosas, y es una cuestión que acá yo la perdí, porque no, es más como que tirás ¿no? Haces todo de un tirón y ya te acostás a la noche directamente. Pero bueno, no sé, en mi caso como la parte de la imaginación está tan en conexión con la creación, yo siento que hay un diálogo bastante, digamos, bastante fluido con mis sueños, ¿no? Qué bueno. Bueno, me encantó esa respuesta. Podemos pasar a la pregunta número 2, que es Claro. totalmente opuesta, súper terrenal y concreta. Es, si no existiera estos límites que tiene la pandemia, ¿en qué te explayarías en este presente? ¿Qué es lo que primero harías que no podés, por ejemplo, estar haciendo ahora? Fiestas, reuniones, ensayos, viaje. Bueno, sí, o sea, yo justo le decía a un gran amigo mío hoy que estábamos hablando por teléfono, que claro, que la primavera generalmente es una época también energética muy peculiar, ¿no? Para todos. Yo obviamente vivo al revés que en Argentina, es decir, el año ya terminó acá, en el sentido del año lectivo, ¿no? Porque acaba a fines de junio.
Entonces, mis recuerdos de vivir en Argentina era que siempre las fiestas eran la antesala al descanso, ¿no? Pero en mi caso, justamente no, porque gente en el primavera es más que una antesala, es una época muy potente y en el verano también se trabaja mucho y es la época que viajo. Y yo lo que más echo de menos es el tema de crear, ¿no? O sea, yo en estos 4 meses iba a estrenar 2 piezas propias y 3 encargos de piezas de danza comunitaria, ¿no? Que es algo que hago mucho. Entonces, la verdad que todo eso lo extraño mucho porque si bien yo tengo la suerte también de crear con la música un montón, el hecho escénico no se puede sublimar de otra forma que no sea haciéndolo, ¿no? E interactuando con gente. Entonces, eso en ese sentido sí que es una de las cosas que me gustaría volver a hacer. Tampoco las quiero hacer de cualquier manera, ¿no? No las quiero hacer de cualquier forma. Entonces, con la gente con la que trabajo, en los proyectos que estoy involucrado o que dirijo, decidimos ser lo más prudentes, ¿no? Posibles y hacer las cosas de la manera que, digamos, que pensamos que son más prácticas y éticas para las formas que yo tengo de entender lo que hago, ¿no? Que son las que tengo yo y con la gente con la que trabajo, no son la verdad o lo que tiene que ser, ¿no? Es una de las cosas. La segunda es la incerteza, ¿no? O sea, yo voy mucho a Argentina, voy unas 2, 3 veces al año, hace muchos años tengo la suerte de poder hacerlo. También trabajo mucho, porque a veces, para poder hacerlo, porque a veces voy a trabajar y a veces no, voy solamente a visitar a mis amigos y a mi familia de allá. El vector, por hacerlo lo más terrenal posible, eran dos, ¿no? Tiempo y dinero. No había más cosa que eso. Entonces, ahora no va por ahí. Entonces no sé cuándo voy a poder ir. Y eso es un sí, a mí no me produce otra cosa más que a veces un poco de angustia, ¿no? Porque para mí es vital ir, ¿no? Yo eh, prefiero seguir pensándome que necesito, deseo sobre todo estar en Argentina un rato de veces al año, que no. O sea, en una época no lo pude hacer porque no estaba con papeles y todo, y nunca tuve ningún problema en exponerlo eso. Entonces tuve 2 años y medio sin poder ir a Argentina hasta que después lo pude resolver y fui. Y la verdad que es esa, ¿no? O sea, una cosa que tenemos allá muy fuerte son los vínculos. Entonces, desde lo terrenal, el tener que expresarlos así, para mí no es problema, porque estoy acostumbrado a hablar por internet con mi familia, con mis amigos. De hecho, a trabajar, porque como viste, yo trabajo internacionalmente, me la paso hablando por Skype, dijéramos, ¿no? De hecho, parte con la gente que trabajo está en México o en Estados Unidos, entonces a huevo tengo que hablar por Skype, no puedo hablar por otro medio, ¿no? Pero bueno, también me gusta estar afuera y la interrelación en el afuera. Entonces eso también lo extraño a nivel profesional. A nivel personal ya no, porque hace ya un par de semanas o un mes y pico que pudimos salir. Entonces con mi familia líquida que tengo aquí en Barcelona establecida, como diría Bauman, ya nos hemos visto, ya hemos celebrado el reencuentro. Pero es muy curioso cómo sucedió acá, porque mientras pasó todo esto de la pandemia, yo estuve muchísimo más en contacto con mis amigos de ahí y de México que con los de aquí, ¿no? Que los tengo a 10 minutos de mi casa. Y es porque acá también es una sociedad distinta. Es parecida, pero no es igual, ¿no? Así que también está bueno entenderlo. No sé si eso responde la segunda pregunta. Totalmente, totalmente, y podemos pasar a la tercera. La tercera Claro. tiene que ver con el futuro. Yo sé que muchas veces uno trata de no ventilar del todo lo que tiene en cocción, pero mientras lo puedas contar, porque por ahí nos decís, mirá, tengo tal encargo que lo tengo que hacer, cosas que tengas a futuro, que pueden ser laborales, pueden ser emocionales o pueden ser ideas que quieras compartirnos dentro de tu mente. Mm. No, bueno, a nivel profesional, mucho de lo que no se pudo hacer en estos 3, 4 meses, algunas cosas se cancelaron definitivamente, otras pasaron
las que son aquí pasaron al próximo semestre, ¿no? Yo una de las actividades que hago es estar en un centro de creación que se llama La Caldera, y dentro de ahí tengo mi compañía de danza y la organización que se llama Barcelona International Dance Exchange, y que básicamente nos dedicamos a conectar posibles colaboraciones entre artistas de todo el mundo, ¿no? A través de una metodología de laboratorios. Entonces todo eso pasó para la segunda mitad del año, y estoy muy involucrado en que nos estamos repensando acá, ¿no? Mucho, y sobre todo desde mi lado es siempre apostar a la generosidad, ¿no? Y a la escucha, ¿no? Una de las cosas que me enseñó viajar tanto y poder plasmar creaciones en el pasado fue saber que hay muchas maneras de hacer las cosas. Y cuando digo muchas, es muchas, incluso desconocidas, y por más que yo, o sea, no las conozca o no las tenga en cuenta o no me había enterado, que existan ya desde mí me hacen fijarme que, ay, mira, me gustaría ver de qué va, ¿no? Eh, Porque a veces, por lo menos acá, hay mucho temor a lo desconocido, ¿no? Y yo generalmente no le he temido en lo profesional a lo desconocido. He intentado siempre girar a ver y decir, ah, mira, ¿no? Y eso me ha posibilitado abrir un poquito mi cabeza, comparado con hace 20 años atrás, ¿no? Después, con respecto a la música, estoy súper activo porque la música en sí, tanto a nivel producción como a nivel que estoy mezclando a varios grupos de diversos estilos, lo puedo hacer acá en mi casa, que tengo un estudio, y aunque tengo unos estudios también a los cuales aún no puedo ir, porque están adentro de la Universidad Pompeu Fabra, me mantienen en lo musical en creación, ¿no? Y con respecto al futuro personal, yo creo que esta situación todavía yo por lo menos estoy lejos de entenderla, ¿sí? Lo que estoy intentando es no sobrevivirla, sino vivirla. Eh, Obviamente que en mi caso intentando estar en un lugar, como te decía, intermedial entre la aspereza y la suavidad, porque o se pone todo muy áspero o todo suave, no creo que sea, no creo que sea ninguna de esas dos opciones. Acá también está todo muy polarizado en términos de pensamiento. Y, y como te decía antes, mi deseo es seguir aprendiendo, seguir compartiendo, y seguir conectándome con gente que me enseñe cosas y que yo les pueda enseñar cosas, ¿no? Hay una experiencia que tuve hace muchísimos años, bueno, muchísimo, no, pero el 2006-2007, que trabajé muchos años por suerte en Alemania y conocí gente maravillosa ahí. Y un amigo mío que ahora vive en Australia y hace un tiempo que no veo, que se llama George Hassman, me dijo, ¿no? Porque hablábamos siempre de la diferencia y la coincidencia, y es algo que a mí me gusta mucho compartir porque me cambió la manera de ver el mundo, ¿no? Y él me dijo, no, mira, la diferencia, claro, viste, nosotros los latinos la diferencia es algo muy, muy, de nuestra raíz, ¿no? Entonces, que tenemos que defender nuestra posición, ¿no? O converger, ¿no? Y él me dijo, me lo puso de una manera que a mí me cambió la cabeza, y fue que la diferencia es que él sabe algo que yo no sé, y yo sé algo que él no sabe. Y entonces él tiene algo para aprender y algo para enseñarme, y yo tengo algo para enseñar y algo para aprender. Y eso me pareció en su momento muy revelatorio, ¿no? Y me reveló eso. Es difícil, ¿no? Porque el mundo de las artes escénicas está muy ligado al ego. Vos que trabajás con estas cosas lo sabés muy bien, al narcisismo, y hay un montón de cosas muy ligadas al egoísmo, ¿no? Y yo creo que he visto de ese lugar, o sea, mi mirada siempre fue de generosidad, creo. Y si no lo fuera, tengo un par de amigos que, de hecho, algunos creo que están mirando, porque no llego a ver ahora los nombrecitos, que tienen permiso con un bate de béisbol, que si me llego a poner un poco, me la den así, ¡pam!, en la nuca, sine qua non. ¿Mm? Bueno, porque tu tarea, tanto en la música como en la danza, por lo que estuve mirando, necesariamente trabajás con grupos humanos todo el tiempo. Absolutamente, sí, sí. Y que además cuando trabajas con grupos humanos están en lugares tan distintos, sus costumbres y sus maneras de pensar son distintas. Entonces no podés, o sea, a mí no me interesa homogenizar el mundo, ¿no? O sea, al revés, a mí me encanta que sea diverso. O sea, más allá que tengamos cosas
en todos lados iguales, o sea, nos vamos a morir, ¿no? Envejecemos, crecemos, bueno, lo que sea, pero tenemos dientes, ¿no? Por eso yo siempre hago un chiste cuando voy a muchos foros o simposios internacionales, que también es una actividad que hago bastante por los lugares que te decía a los que estoy involucrado, o con los que estoy involucrado, cuando toca presentarse, viste, toda la gente dice todos sus títulos honorarios, ¿no? Hola, soy Ariel Joiget, soy licenciado superior en ciencias, soy doctor en... Entonces yo siempre, en vez de decir todo lo que soy, ¿no? Bueno, una vez hice como un alfabeto, ¿no? Artístico, no soy actor, bailarín, coreógrafo, ¿no? O sea, A, B, C, D, hasta la Z, ¿no? Pero yo ya me presento directamente como mamífero, bípedo y heterosexual. Entonces, eso ya de por sí la gente la hace reír, y funciona siempre, y ya hace que vos te puedas presentar en un lugar mucho menos dogmático, ¿no? Totalmente, totalmente, me encantó. Bueno, podemos pasar a la pregunta 4. Ahí vi que se sumó Dale, mi hermana Rosana, que la mencionamos, mi hermana mayor. totalmente. Gran Eh, influencia musical, gracias a Roxana por su viaje iniciático a Europa, hizo que conociéramos música que por lo menos a mí me marcó para siempre, ¿no? y a mí también, la estoy queriendo convencer hace un mes de que venga a estos encuentros, porque fue mi guía en muchos caminos, espirituales, artísticos, y lo sigue siendo, ¿viste? Porque Excelente, excelente ex patinadora, ¿sí? Aunque ahora es no sé verdad, cantar, ¿sí? ahí Y está mandando obviamente, saludos. ahí está, saludos de ahí está. Y excelente fotógrafa también, ¿sí? Sí, sí. Creo que ahora es mejor fotógrafa que patinadora ahora. Probablemente, pero que no se olvide que era una gran patinadora de Jeva, ¿sí? Y que la hemos ido a ver competir cuando éramos pequeños, ¿sí? Que no se olvide de eso, Es verdad, es ¿sí? verdad. Yo estaba enamorado de todas las compañeras que tenía ahí en patinaje. Sí, eso era una de tus especialidades, era enamorarte de todo lo que hubiera por ahí. Dice, dice que estás hermoso, ¿no? Y después dijo los dos, claro, para que, viste, si no, le viene el Muchas bate. gracias, Rosana. Bueno, lo que podemos hacer es pasar a la pregunta 4, que Dale. es, vuelve a ser un poco mamífera, bípeda la pregunta, pero es, si en tus obras de arte, que debe pasar un montón de veces, debe pasar sobre todo en las que esas performances que estuve viendo que son un flash, de repente aparece una presencia que no estaba planificada, o en tu quehacer cotidiano, y te dice, Seba, querido, vengo a hacer un puente del más allá con esta realidad. ¿Querés transmitir algún mensaje que lleve a las altas esferas o querés alguna energía que baje acá y pueda transformar o aplicar algo de tu mundo? ¿Se te baja alguna cosa a la mente? Sí, sí, sí. Mirá, una experiencia que tuve hace muy poquito al respecto, fue, bueno, los dos ya somos huérfanos de padre, ¿no? Eh, y, ¿Verdad? Vos hace un poquito más de tiempo que yo, pero cuando estuve en un lugar que nunca en mi vida, mirá que estuve en muchos lugares, vi una energía tan grande que fue Jerusalén, y tuve la suerte de ir varias veces ya. De hecho iba a ir a trabajar ahí hace 2 meses y con todo esto no pude. Pero cuando estuve en diciembre allá, participando de un festival que organizan unos amigos divinos que se llaman Mayor Shalem, y fui a ver una pieza que era una colaboración entre una compañía israelí y una compañía de Berlín, ¿no? Y, o sea, y empezaron haciendo unos cantos con una música muy ritual, pero a la vez muy moderna. Y en ese momento, ya sé que va a sonar como esotérico, pero se apareció como la presencia de mi viejo muy fuerte. Y a partir de Wow. ahí, porque yo esa misma noche ya me tenía que volver para Barcelona, me pasaron una serie de cosas, o sea, todas del campo de la traba, ¿no? Que es el taxi no me vino a buscar, entonces llegué tarde a tomarme el tren, entonces me quedé sin tren para ir al aeropuerto en Tel Aviv, y entonces, bueno, fue todo así, pero todo se fue resolviendo, ¿no? Hasta que una cosa mágica, estando en una estación de subte a las 12 de la noche en Jerusalén, ¿no? Imagínate la situación, ¿no? Diciendo, puta, me tengo que tomar un taxi para ir hasta Tel Aviv, y aparece un tipo que hablaba en español, que era de familia peruana, pero vivía, fue como un ángel de la guarda que me acompañó hasta el micro, me dio su tarjeta, yo se la quería devolver ahora cuando iba a ir,
y llevarle de paso un pisco sour, porque averigüé su nombre y lo busqué por las redes. Pero la presencia de mi viejo hizo como que toda esa cadena típica cuando viajás, de que te perdés esto, pim, pam, no sé qué, no sé cuántos, de hecho, cuando vos sabés que vas al aeropuerto de Jerusalén, te preguntan hasta lo que tomaste, ¿no? Porque tienen una cuestión con la seguridad, ya que es un lugar que está en guerra hace 60 años. Y la tipa me preguntó una serie de cosas y yo le respondí diciendo, mira, no sé, yo estuve acá, no sé qué, no sé cuánto, pero... Y le dije esto, y ahora estoy con ganas de volver a mi casa porque estoy feliz. Una cosa así le dije, no me acuerdo qué. Y la tipa me miró, me selló el pasaporte y pasé. ¿No? Es más, llegué tan tarde al aeropuerto que ya cerraba todo y me regalaron un menú. Fue así, te digo. O sea, no te estoy mintiendo, no te estoy exagerando como solemos ser los porteños, ¿no? Para nada. Y por otro lado, a mí lo que me pasa en la representación, no, en la repetición de cuando se hacen obras mías, ¿no? Y estos últimos años estuve fuera del escenario porque eran montajes muy grandes y ahora justamente una de las cosas que echo de menos, volviendo un pelín a la pregunta anterior, era que iba a bailar otra vez en un dúo que iba a hacer con un coreógrafo de México, Pedro García, ahí en Jalapa, que estrenábamos el 21 de julio. A mí lo que me gusta de las piezas es, obviamente soy una persona muy exigente, entonces cada vez que las veo de vuelta y de vuelta y de vuelta, se le encuentro todos los defectos que tiene, y las cosas que le arreglaría, que ya le meto bastante mano, pero en sí, a mí lo que me interesa siempre es que a la gente que la va a ver se vaya, aunque sea con una pregunta, no que le guste o que no le guste. O sea, eso ya es absolutamente inasible. Pero sí que se vayan con una pregunta, o les aparezca una respuesta, y si se me la pueden compartir, mejor. Eh, y, y en sí, yo intento también en mis obras ser honesto con las preguntas que yo también me estoy haciendo, ¿no? Entonces, mis piezas creo que no dejan de ser una posible respuesta a las preguntas que me suelo hacer en esta vida que llevo, ¿no? Y en la música lo mismo, en la música para mí, eh, si es para las escénicas, siempre intento eh, que reflejen ese imaginario espacial que está en mí, ¿no? Y por eso para mí el movimiento y la música van de la mano, no las puedo disociar, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda trabajar con otro músico, lo he hecho y está genial, me encanta delegar y aprender, ¿no? Pero siempre eso, que genere alguna pregunta, alguna emoción, alguna, eh, no sé, alguna cuestión que trascienda el me gustó o no me gustó. ¿Mm? Es lindo o feo. Mincho, mira, ahí se conectó Mincho, un tipo que admiro muchísimo, también un músico de la hostia, Mm, que cuando viaje a España quiero que se conecten, un me tipo que es como encantaría. un, un prócer en lo musical y en lo humano. Bueno, querido Seba, estamos llegando ya a la última pregunta. La última pregunta, en verdad, se le deja al entrevistado que haga algo que quiera, pero sé que es muy difícil que te pongas a armar una performance con baile en tu oficina, se te va a complicar, pero sí, en la medida que no te ofenda, lo que a veces hago, con la baja calidad que pueda llegar a tener, es a mostrarle a la gente con lo que tengo acá, un poco de lo que vos haces. Siempre, obviamente, te voy a tener que pedir la disculpa de la calidad de No, la. no hay ningún problema. Y bueno, y como eso va a ser parte, yo voy a dejar eso en la imagen, vos quedate ahí y después te saludo, que ya estamos casi llegando también al momento, pero me gustaría que vos mismo veas lo que ya debes haber visto mil veces, Alguna que otra pero vez. a ver si lo podemos compartir con la gente. Dale. A ver.
¡Bravo! Oh, son papelitos. Bueno, Seba, querido, este tiempo se termina. Viste que estas cosas tienen una duración. Se autodestruye. ¿Cómo era que en nuestra época se decía? La cinta se autodestruirá en 5 5 segundos. segundos, sí, sí, como Misión Imposible. Pero bueno, fue un gran placer. La verdad, extrañaba volver a verte. Y la próxima vez que vengas acá, brindaremos juntos. Por favor, junto a tus enormes hijos que han crecido de una manera demasiado ya, ¿sí? Yo te Increíble. agradezco muchísimo, Ariel, no sabes, para mí es muy especial que me hayas convocado acá, por lo que dije al principio, nos conocemos hace 43 años, que es un montón de tiempo, y a la vez todavía me acuerdo con la memoria que nos une de cómo nos hicimos amigos a los 6 años, ¿no? Y todo lo que compartimos durante toda nuestra vida. Así que te agradezco un montón de que hayas pensado en mí para convocarme y te abrazo muy fuerte. ¿Sí? Grande, Cevita. ¡Uh! Bye bye. Chao.